Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Guillermo Urbina y esto es Rhino Designer. Hoy vamos a ver un comando más de Rhino. Ya este es como el video 240 sobre comandos y algunas funciones. Y a partir de hoy vamos a ver algunas características no tan usuales, no tan comunes, tampoco son cosa del otro mundo, pero son comandos que no siempre se llegan a utilizar. Aquí tengo este modelo que nos va a ayudar nada más como referencia. El comando de hoy va a ser el comando de agregar guía. Vamos a ver comando en español, comando en inglés e icono para que tú decidas cómo quieres aprenderlo. Voy a escribir agregar y aquí tengo guía. Me dice punto base de la guía. Yo puedo seleccionar qué es esto antes de colocarlo. Va a ser una línea que, por ejemplo, me parece que en Solid se llama línea de construcción, o una especie de rayo de AutoCAD, que es una línea infinita. Va a estar en el ángulo que le indiquemos y no nos va a estorbar. Ejemplo, me dice punto base de la guía. Yo le puedo decir que quiero sacar el midpoint de aquí, ¿no? Por ejemplo, punto medio de aquí. Y me va a decir que hasta dónde. Yo puedo colocar, no sé, esta línea aquí hacia abajo. Dice si quiero colocar otra, pero voy a dar un enter. Y entonces, cada vez que yo vaya a hacer referencia a este punto medio, por ejemplo, voy aquí a mi polilínea, cada vez que yo quiera hacer alguna referencia a ella, lo puedo hacer, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner aquí cerca, ¿no? Y venir aquí a cerca todo esto. Ahora, ¿por qué se desactiva? Porque está hecha para no estorbarnos, para no hacer una línea que la tengamos que bloquear y se confunda con mis objetos bloqueados, que no la tenga que ocultar, encender, ocultar, encender, ocultar. Está hecha justamente para hacer un apoyo. Ahora, yo puedo poner ahí todas las líneas guía que yo quiera. Por ejemplo, voy a poner agregar guía. Voy a buscar tal vez aquí un fin. Por aquí. Ahora le voy a decir que tenga un ángulo de 45. Acepto. Nada más me acerco. Ahí va a estar mi línea de 45. Cierro mi comando. Parece que no hay nada. Pero recuerden que esto es a propósito. No así es el comando. Yo puedo venir a círculo. Y dice, oye, ¿quieres hacerle alguna referencia por aquí? Esto se va a proyectar hacia el infinito. Entonces yo puedo ahí utilizar mis líneas guía de esta manera. Ahora, si yo quiero agregar esto en inglés, guión bajo, le voy a poner add guide. Funciona exactamente igual. Voy a buscar aquí alguna referencia, por ejemplo de aquí, sin ninguna referencia en específico ahorita. O sea, yo digo, ¿sabes qué? De ahí hacia el cuadrante, que déjenme ver si hay por aquí algún cuadrante. Puede ser de esta curvatura o este punto medio, por ejemplo, vean. De ahí, de punto medio a punto medio, ¿no? Por ejemplo, yo quiero de aquí a aquí, ahora. Ahí está, cierro mi comando y ya está. Ahora, ¿cómo lo voy a agregar por icono? ¿Cómo puedo hacer esto? Voy a venir aquí a mi icono de empalme, de fillet, como lo conozcas. Y va a ser este de aquí, parece un pentagrama. Ojo, no es lo mismo un pentáculo que un pentagrama, que estaría aquí. De hecho, no es tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas con la que está vertical, ¿no? Pero es este icono de aquí. De hecho, yo puedo agregar o quitar, ¿no? Nada más, si quiero agregar, lo cliqueo. Me salen mis referencias. Yo puedo poner de cerca hacia alguna referencia de por acá. Cierro comando. O también puedo venir a mi icono. Puedo darle clic derecho. Y me dice Remove Guide. Entonces, ¿cómo tengo que hacer esto? Puedo o eliminar todas, que ahorita no lo voy a hacer, o nada más tengo que cliquear alguna de las guías para que se vaya, ¿sí? De esta manera. Entonces, yo puedo estar agregando. Déjenme ver, este es no es una guía, es es la rejilla. Puedo cerrar mi comando. Puedo agregar todas las guías que yo quiera. Por ejemplo, añadir una de aquí a aquí. Puedo añadir una de aquí a aquí, una de aquí a aquí, una de aquí a aquí. Y yo puedo venir a remover todas las guías, ¿no? Puedo venir, clic derecho, eliminar todas y se acabó. Voy a dar control Z. Si yo quiero remover alguna por comando, primero voy a agregar más, ¿no? Para tener alguna que otra más por ahí. Una de por aquí, otra por acá, por acá, por acá. Ok. Si yo quiero remover alguna aquí y quiero el comando en inglés, voy a poner guión bajo. Si ya tu Rhino está en inglés, ya no es necesario el guión bajo. Remove Guide. Déjenme ubicarlo. Aquí está, ¿no? Ya está aquí. Igual, puedo eliminar todas o puedo ir seleccionando las que quiera remover. Recuerden que tienen ciertas ventajas estas líneas porque no me estorban, no se seleccionan, van a estar ahí, no sé, simplemente se esconden para que yo pueda hacer un trabajo adecuado.
Y bien, así de sencillo es utilizar este comando, es bastante útil. Vamos a ver muchísimos más comandos, también vamos a agregar más material completo, por ejemplo ejercicios. También estoy subiendo, por si te interesa adquirir una biblioteca de productos. Si te dedicas a todo lo de interiores, si te dedicas a la parte de arquitectura, la construcción de mobiliario, de cualquier tipo de espacio, tengo ahí algunos productos de oficina, tengo botellas, tengo mobiliario, papelería en este caso, entre otros objetos por ahí, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, deja tu like. Si no conocías este comando como tal o estos dos comandos, deja tu like. Y eso sería todo por mi parte. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.